Buenos días. Bueno, soy Francisco Gortázar, ¿vale? Aunque podéis llamarme Pachi, ¿vale? De acuerdo, nunca nadie jamás me ha llamado Francisco, ni siquiera mis padres, así es que imaginaros, si me llamáis Francisco probablemente no me imagino ni que os referís a mí, ¿vale? Así que Pachi, ¿de acuerdo? Os voy a dar la asignatura de desarrollo de aplicaciones distribuidas, ¿vale? De tercero, de segundo cuatrimestre de la titulación Grado en Ingeniería de Computadores, ¿vale? Entonces, aquí en esta asignatura vamos a ver cosas del mundo real, ¿vale? Lo que habéis visto hasta ahora en la mayoría de asignaturas son ejercicios que os permiten desarrollar vuestras habilidades principalmente como programadores, también otras, en asignaturas como cálculo, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en las asignaturas más de programación, pues hasta ahora lo que habéis hecho es desarrollar un poco vuestras habilidades como programadores, ¿de acuerdo? Aquí vamos a subir el grado de abstracción, ¿vale? Y vamos a pensar en cómo se construyen, ¿vale? Y cómo se ponen en producción aplicaciones en el mundo real. Entonces abandonamos o dejamos un poco aparcados los ejercicios más puramente académicos para hacer ejercicios más realistas, ¿vale? Ya habéis tenido una dosis de realidad probablemente bastante dura en la asignatura de programación concurrente con Micael Gallego, ¿verdad? Donde habéis sufrido, ¿vale? Lo que es el mundo real también desde el punto de vista de desarrollo de aplicaciones concurrentes, ¿vale? La concurrencia está presente en cualquier aplicación que nos echemos a la cara, ¿vale? Y lo que es cierto es que también cualquier aplicación que vayamos a usar probablemente, además de concurrente, también es distribuida. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver aquí es precisamente cómo se construyen, ¿vale? Este tipo de aplicaciones que ya digo que son las aplicaciones habituales en el mundo real, ¿vale? Entonces, bueno, mis datos de contacto lo tenéis aquí en la transparencia, ¿vale? Mi correo es francisco.gortázar@urjc.es. Entonces me podéis escribir a este correo, aunque si lo que me queréis plantear son dudas relativas al contenido de la asignatura, lo interesante es que planteéis estas dudas dentro de los foros del aula virtual, ¿vale? Yo voy a estar utilizando el aula virtual, ¿vale? Habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces accederé a los foros, contestaré las dudas que me planteéis ahí, ¿vale? Y de hecho todo el contenido va a estar publicado dentro de la asignatura, dentro del aula virtual, ¿vale? De la universidad, ¿bien? Y bueno, por si a alguno le interesa, en mi cuenta de Twitter publico cosas relacionadas principalmente con el mundo profesional, con la profesión, ¿vale? De desarrollador, ¿vale? O de informático en general. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya os he comentado, ¿vale? Los datos de la asignatura. ¿Cuáles son los objetivos ya un poquito más concretos de esta asignatura? Bueno, pues ofreceros, ¿vale? Ofrecer al alumno una visión general de los problemas que supone desarrollar aplicaciones distribuidas, ¿vale? Y de las soluciones a esos problemas, ¿vale? Vamos a caracterizar este tipo de aplicaciones, vamos a ver que son aplicaciones típicamente compuestas por diferentes tipos de servicios que cooperan para ofrecer hacia el usuario la idea de una aplicación, ¿vale? Por así decirlo, única, pero que en realidad por detrás son muchas aplicaciones cooperando entre sí para ofrecer ese servicio, ¿vale? Y además se caracterizan porque esos servicios, ¿vale? O esas mini aplicaciones que cooperan entre sí se comunican típicamente por red, ¿vale? Y veremos que esto implica una serie de problemas, ¿vale? Que no suceden cuando uno tiene una aplicación, incluso aunque sea una aplicación concurrente, que se ejecuta dentro de la misma máquina, ¿vale? Cuando uno tiene un programa con varios hilos, ¿vale? Y esos hilos se tienen que comunicar, no se comunican por red, ¿vale? Entonces ahí, pues en general suelen suceder cosas buenas, ¿vale? Como que tú llamas a un método y el método se invoca, ¿verdad? Y se ejecuta y te devuelve un resultado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones que se comunican por red, vamos a ver que eso no tiene por qué ser así, ¿vale? Y una característica principal de las aplicaciones distribuidas es que hay que desarrollarlas y diseñarlas pensando en los fallos que va a haber en el entorno, ¿vale? Porque esa red puede estar caída, porque mi servidor de la base de datos puede no estar accesible temporalmente, por una serie de circunstancias que pueden hacer o pueden requerir de mi aplicación un comportamiento mucho más defensivo que lo que estáis acostumbrados a hacer, ¿vale? En los programas que habéis hecho hasta ahora. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se solucionan ese tipo de problemas. Bueno, son problemas que suceden en la vida real todos los días, a todas horas, ¿vale? Aquí no es la típica cosa de, bueno, si es que, vamos a ver,
¿cuándo te vas a quedar sin memoria en la máquina? ¿O cuándo va a suceder un problema en el hardware que haga que el programa reviente? Pues muy pocas veces. Bueno, pues aquí veremos que los fallos suceden todos los días, ¿vale? Te vamos a hablar de cosas que creo que os van a ser muy interesantes, por lo menos conocerlas, ¿vale?, de cara a vuestra vida profesional, como por ejemplo la nube, ¿vale?, cómo desplegar aplicaciones en la nube, cómo hacer aplicaciones escalables. Vamos a hablar de cachés para acelerar las respuestas de las aplicaciones, ¿vale? Vamos a hablar de bases de datos distribuidas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un volumen de datos que a lo mejor no me cabe en la misma base de datos? O cuando tengo un volumen de carga tal que necesito replicar la base de datos para repartir la carga entre todas las réplicas. Vamos a hablar de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, creo que el contenido de esta asignatura os pone en una situación muy buena, ¿vale? O por lo menos os va a permitir conocer algunos de los aspectos que es que están realmente en el día a día y que son un problema cuando se publican. Cuando digo publicar me refiero a poner en producción, ¿vale?, aplicaciones en el mundo real. ¿Bien? La gran mayoría de las aplicaciones actuales, si lo pensáis, caen dentro del saco de las aplicaciones distribuidas. Estamos hartos, ¿vale?, de usar aplicaciones como Facebook, como Gmail, ¿vale?, como Twitter, como la web de la página web de la Liga de Fútbol Profesional, ¿verdad? Todas esas aplicaciones son aplicaciones distribuidas, ¿vale? No es una aplicación monolítica, que sea un único binario, que vive en un único servidor, ¿vale?, sino que son aplicaciones distribuidas. La mínima aplicación que os echéis a la cara, ¿vale?, la aplicación más pequeña que os podéis imaginar, como mínimo tiene una base de datos, ¿vale?, para hacer algo útil, si no es una web estática. ¿Bien? Entonces, ya de por sí, ahí tienes una aplicación distribuida. Tienes una aplicación típicamente corriendo en un servidor web, ¿vale?, y luego tienes una base de datos. Y esta aplicación que está corriendo en un servidor web se tiene que comunicar con la base de datos. Y eso lo hace a través de la red, ¿vale? Entonces, con una cosa ya tan sencilla como esa, sin pensar en escalar a millones de usuarios ni nada de esto, sino una cosa tan simple como esa, ya tienes una aplicación distribuida, ¿vale? Y ya tienes todos los problemas de las aplicaciones distribuidas. Bien, hombre, si lo metes todo dentro de la misma máquina, pues los problemas se atenúan, porque dentro de la misma máquina no suele haber problemas de red, ¿vale? Si tú hablas con localhost, ¿vale?, pues localhost siempre funciona, ¿bien? Pero en el momento en que quieras separarlo y sacar la base de datos a una máquina diferente, pues ya ahí entran en juego toda la problemática que vamos a ver de las aplicaciones distribuidas. ¿Bien? Entonces, la asignatura está dividida, bueno, aquí en la rata no es en 3 partes, en 4 partes. ¿Bien? Si hay algún alumno del año pasado, que sepáis que ha cambiado un poquito el contenido, he metido la tijera en unas partes y he ampliado otras que creo que os resultarán más provechosas, ¿vale?, de cara a vuestro futuro profesional. Entonces, hay una introducción donde vamos a presentar los retos de las aplicaciones distribuidas, las vamos a caracterizar, ¿vale?, y además vamos a hablar un poquito de patrones arquitectónicos que se utilizan para este tipo de aplicaciones. Entonces, imagino que ¿habéis tenido una asignatura de ingeniería de software? ¿No habéis tenido una asignatura de ingeniería de software? Fundamentos de diseño software, ¿vale? Y ahí habéis visto cosas como patrones de diseño o diseño UML, este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a hablar de un poquito más alto nivel, incluso, ¿vale?, que lo que es el diseño software. Aquí vamos a hablar de patrones arquitectónicos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cómo es la arquitectura de una aplicación distribuida típicamente. Luego, estos patrones arquitectónicos, ¿no?, se materializan de formas muy diferentes, ¿vale?, y al final en los detalles están las diferencias entre unas aplicaciones y otras. Pero son típicamente 3 patrones que se utilizan continuamente, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación web, ¿vale?, cualquier aplicación web presenta lo que se denomina el patrón por capas, ¿vale?, que hablaremos posteriormente de ello, como digo, en el tema 1. Entonces, con esto vamos a conseguir dar un poquito de formalidad, ¿vale?, a lo que vamos a ir viendo luego en el resto de la asignatura, ¿vale? Esta parte va a ser un poquito más teórica, haremos algún ejercicio, ¿vale?, pero va a ser principalmente una parte más teórica, pero creo que es importante que sepáis cómo se llaman las cosas, ¿vale? Y si vais un día por ahí y dicen, sí, bueno, sí, lo que vamos a hacer aquí es usar un broker. Pues, ¿qué es un broker? ¿Vale? Pues un broker es un patrón arquitectónico, ¿vale?, que define una forma de construir aplicaciones distribuidas.
¿bien? O qué es el patrón por capas, pues también que lo sepáis, ¿vale? En segundo lugar, hablaremos de cómo se desarrollan aplicaciones distribuidas, ¿vale? Y aquí vamos a entrar directamente en faena, nos vamos a remangar, vamos a usar Java como lenguaje de referencia para construir este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces vamos a estudiar las diferentes formas en las que yo puedo construir aplicaciones distribuidas, veremos cómo estas aplicaciones se pueden comunicar entre sí, ya hemos dicho que siempre se van a comunicar a través de la red, ¿vale? Pero sobre la red, ¿vale? Sobre el protocolo, ¿vale? Sobre el mecanismo de comunicación TCP/IP, yo puedo hablar diferentes protocolos, ¿vale? Entonces veremos de qué forma se pueden comunicar las aplicaciones. Hablaremos un poquito de comunicación a través de sockets, hablaremos también de comunicación a través de colas de mensajes, ¿vale? Pero nos vamos a centrar sobre todo en aplicaciones REST, ¿vale? El uso de este tipo de mecanismo de comunicación nos va a permitir después desarrollar el resto de la asignatura, ¿vale? Donde vamos a ir a centrarnos más ya en esto que os he estado comentando de conseguir escalabilidad, conseguir tolerancia a fallos, etc., ¿vale? Entonces, en el tema 2 vamos a sentar las bases, ¿vale? Vamos a utilizar un framework de desarrollo web que se llama Spring, ¿vale? Concretamente usaremos Spring Boot, ¿de acuerdo? Es un framework que se utiliza habitualmente en el mundo profesional, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es una cosa más que vais a sacar de aquí, ¿vale? Pero que a la vez, aun siendo un framework de uso profesional, ¿vale? Es un framework que han simplificado muchísimo, ¿vale? Yo he vivido la época de Spring 3 y era un infierno, ¿vale? Y la verdad es que en Spring 4 y concretamente con el proyecto Spring Boot han simplificado muchísimo la gestión de este tipo de proyectos, ¿vale? Para hablar de Spring tendremos que hablar de algunas tecnologías del mundo Java, ¿vale? Como es Maven. ¿Habéis oído hablar de Maven? ¿Sí? ¿Habéis usado Maven? ¿Sí? Bien, ¿vale? Entonces podremos ir por ahí más ligeros. No pretendo dar un manual de Maven, simplemente que entendamos que por debajo nuestra aplicación se va a construir usando Maven y las dependencias, las librerías de las que dependa nuestra aplicación se van a resolver usando Maven, ¿vale? En el tercer tema hablaremos de elasticidad y tolerancia a fallos. ¿Qué es esto de elasticidad? Bueno, elasticidad o escalabilidad, ¿vale? Como lo queráis ver. Recientemente se les suele denominar más elasticidad, ¿vale? Porque lo que se habla es de cómo tu aplicación puede soportar un incremento, por ejemplo, en la carga, en el número de usuarios que haya accediendo a la aplicación concurrentemente, ¿vale? Pero también un descenso, ¿vale? Entonces la elasticidad te habla de que, bueno, pues si tienes mucha carga, a lo mejor te interesa repartir esa carga entre diferentes aplicaciones web, ¿vale? Bueno, quiere decir levantar diferentes instancias de tu aplicación web para repartir esa carga, ¿vale? Pero cuando la carga disminuye te interesa también apagar y tirar abajo esas instancias extra que has levantado para soportar la carga, ¿vale? Sobre todo porque típicamente estos despliegues se hacen en la nube y en la nube tú lo que pagas son las máquinas que estás usando, ¿vale? Por las horas en las que las utilizas. Entonces, en esta parte vamos a introducir el concepto de computación en la nube, ¿vale? Y concretamente vamos a utilizar un proveedor cloud que es Microsoft, ¿vale? Con su plataforma Azure. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema lo vamos a hacer en Azure. Así que vais a tener una experiencia de primera mano de lo que es desplegar una aplicación en la nube. Azure nos ha proporcionado cuentas gratuitas, ¿vale? Ya esto ya lo hice el año pasado, este año las he vuelto a solicitar, ¿vale? Entonces tengo cuentas gratuitas para todos vosotros que básicamente nos dan un crédito de $100 al mes durante 6 meses, ¿vale? Entonces, una vez que canjeemos los pases, que ya los tengo, ¿vale? Haremos una sesión específica para canjear los pases de Azure, ¿de acuerdo? Donde os tendréis que crear una cuenta Microsoft y tal, ¿vale? Bueno, la cuenta de la universidad es cuenta live de Microsoft, ¿vale? Porque el correo está externalizado. Entonces, la propia cuenta de la universidad os sirve para como cuenta Azure, ¿vale? Y podéis canjear el pase con vuestra cuenta de la universidad y con vuestra cuenta de la universidad acceder a los recursos en la nube que os ofrece Azure. Sí, dime. ¿Disculpa? No, está todo el curso basado en Linux, ¿vale? De hecho, ahora os lo comento, ¿vale? En Azure puedes levantar máquinas Windows o máquinas Linux, ¿vale? Ya hablaremos del modelo en la nube, ¿vale? Pero básicamente lo que tienes en la nube es la capacidad de levantar máquinas virtualizadas, ¿vale? Máquinas virtuales, ¿de acuerdo? De forma que tú puedes levantar todas las que quieras, ¿vale? Y esas máquinas pueden ser
Linux, pueden ser Windows, de hecho dentro de Linux pueden ser Ubuntu, pueden ser CentOS, pueden ser lo que sea. ¿Bien? Y el modelo de negocio básicamente es que tú pagas por hora o por minuto, dependiendo del proveedor cloud. En Amazon te cobran por hora, así que si levantas una máquina virtual ya te da igual tenerla arrancada a la hora entera, porque te la van a cobrar, ¿vale? Y en Azure te cobran por minuto. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener un crédito que habrá que vigilar, ¿vale? Pero que nos va a permitir hacer todo lo que vamos a hacer en esta asignatura, y de verdad créanme que no va a ser poca cosa, ¿vale? Es decir, vamos a tener levantadas varias instancias en nuestra aplicación web, balanceadas con un balanceador de carga, con una base de datos detrás, ¿vale? Eso va a ser básicamente, para que tengáis una idea, la práctica final que vais a tener que realizar, ¿de acuerdo? Y con la cuenta de Azure, con el crédito que nos da Azure, tenemos de sobra para hacerlo, ¿vale? Lo único que ya os iré avisando, que no os consumáis el crédito, que andéis un poco listos, porque ahora hablaremos de la evaluación, pero esa segunda práctica no me la tenéis que entregar, me la tenéis que enseñar desplegada en la nube, ¿vale? Si os quedáis sin crédito, Azure os apaga las máquinas, ¿vale? Y no hay práctica por ningún lado, ¿bien? Entonces, pero no os preocupéis, porque además esa práctica la podréis hacer en grupos, ¿vale? Y entonces yo lo que suelo recomendar es que repliquéis, ¿vale? Que tengáis la práctica desplegada al menos en 2 de las cuentas, ¿de acuerdo? De forma que si hay algún problema en una de ellas, pues me la podéis enseñar en la otra, ¿eh? Entonces, aquí en esta parte de elasticidad y tolerancia a fallos vamos a ver cómo nos protegemos ante los problemas, ¿vale? Que nos presentan las aplicaciones distribuidas, ¿vale? Cortes de red, aplicaciones que se caen, máquinas virtuales que fallan, ¿vale? ¿Cómo nos protegemos ante eso, ¿vale? ¿Cómo además soportamos un incremento en la carga? Por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Llegan las 6 de la tarde, que la gente sale del trabajo, pues me imagino que a esa hora, ¿vale? Facebook, Twitter, Twenty, pues experimentarán aquí en España, ¿vale? Picos de acceso importantes. Ahora la gente sale del trabajo, pues se pone a mirar ahí, a ver las actualizaciones de Facebook, de Twitter, no sé qué, ¿bien? Entonces, ahí hay picos importantes, entonces veremos cómo soportamos esos picos, ¿bien? Finalmente hablaremos también de un tema muy importante, ¿vale? Que es el tema de las bases de datos distribuidas. En el momento en que vamos a un mundo distribuido, ¿vale? Pues aparecen muchos problemas, sobre todo en la consistencia de los datos, ¿vale? Entonces, aquí tendremos que hablar de cómo tenemos que cambiar nuestra forma de ver los datos cuando nos podemos enfrentar a este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, básicamente veremos 2 cosas. Nos centraremos sobre todo en replicación de base de datos, ¿vale? Y cómo cambia nuestro modelo de consistencia de los datos. Veremos que a veces podremos y a veces no podremos soportar las propiedades ACID, ¿vale? De SQL. ¿Habéis visto base de datos? Sí, ¿verdad? Y luego en una segunda parte lo que veremos es qué pasa si ya tengo tal volumen de datos que no me cabe en una única base de datos y los tengo que repartir, ¿vale? Que se denomina la técnica de sharding, ¿vale? Entonces veremos cómo se pueden repartir datos entre diferentes servidores de bases de datos, ¿vale? Para poder seguir almacenando cada vez más datos, ¿vale? Entonces un poco esto es el contenido de la asignatura, ¿vale? Es ambicioso, no digo que no, pero bueno, el año pasado lo pudimos llevar a buen término, ¿vale? Entonces lo que sí que os digo es que vamos a estar utilizando la línea de comandos, ¿vale? Entonces hay que perderle el miedo un poco a la línea de comandos. Yo os voy a ir guiando un poco en todo esto, o sea, no, tampoco os asustéis, ¿vale? Porque yo voy a dar soporte en todo esto sin problemas. Pero bueno, que sepáis que al final, pues muchas veces te toca bajarte a la línea de comando y hacer cosas en la SEM, ¿vale? Y va a estar basado en Linux, ¿vale? La razón de basarlo en Linux es porque Linux está en todas partes, ¿vale? Linux tienes en Google Computer Engine, Linux tienes en Amazon, Linux tienes en Azure, ¿vale? Entonces es un sistema operativo soportado por casi todos los proveedores cloud, ¿vale? Y es básicamente en lo que se basa la nube, ¿de acuerdo? Entonces yo os iré guiando en los comandos que vaya necesitando, ¿eh? Así que tampoco tengáis miedo por eso, ¿vale? Los que tengáis un portátil con Windows, pues podemos hacer 2 cosas. Una es, utilizáis las máquinas del aula, ¿vale? Que he estado hablando con la gente de servicios informáticos para que tengamos un Linux que podamos utilizar en la asignatura. La otra es instalaros un VirtualBox,
¿vale? Que no sé si lo conoceréis, ¿vale? E instalar dentro del VirtualBox una máquina virtual con Linux, ¿de acuerdo? Entonces os pondré las instrucciones, ¿vale? Os pondré una serie de referencias en la página web de la asignatura para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Si tenéis un portátil medianamente potente, ¿de acuerdo? Que tenga, pues hombre, preferiblemente 4 GB de RAM, ¿vale? Pues yo creo que esta alternativa es la mejor, ¿vale? VirtualBox, levantar una máquina virtual con Linux dentro, ¿eh? Si tenéis 2 GB, pues vais a ser un poco escasos, pero bueno, podría levantar una máquina virtual con 512 megas y bastaría para lo que vamos a hacer. Yo creo que sería suficiente, ¿vale? Bueno, pues básicamente lo que viene a continuación es un poquito más en detalle lo que hay dentro de cada tema, ¿vale? En la introducción vamos a hablar de qué son las aplicaciones distribuidas, problemas propios de aplicaciones distribuidas, ¿vale? Y de patrones arquitectónicos, ¿de acuerdo? En el tema 2 vamos a hablar de comunicación por sockets, de comunicación mediante colas de mensajes, de aplicaciones web, de aplicaciones REST, ¿vale? Y de aplicaciones con bases de datos, ¿vale? Porque hasta aquí realmente lo que vamos a ver son aplicaciones sin estado, ¿vale? Que no guardan nada en la base de datos, simplemente por entender cómo se hacen aplicaciones web con Spring y cómo se hacen aplicaciones REST con Spring, ¿vale? Y luego aquí ya meteremos la base de datos para que veáis cómo se configura una de estas aplicaciones para acceder a una base de datos, ¿vale? O para proveer al usuario de datos que están almacenados en una base de datos. En el tema 3, en el que hablaremos de elasticidad y tolerancia a fallos, tendremos una primera parte de introducción a Cloud, donde veremos Azure, ¿vale? Estoy dudando si mover esto al tema anterior, porque tengo que ver la fecha de caducidad de los códigos Azure, pero si no los canjeamos en un determinado plazo, caducan, ¿vale? Entonces es posible que los tengamos que canjear antes de tiempo para que no nos caduquen, aunque luego no nos vayamos a meter en faena con Azure hasta este tema, ¿vale? Y entonces, una vez que hayamos hecho una sesión introductoria con Azure, lo que vamos a ver es cómo construir aplicaciones distribuidas, ¿vale? De tipo cliente-servidor, ¿vale? Donde tendremos la aplicación web en una máquina y el servidor de base de datos en otra. Servidor con caché, cómo meter una caché al servidor para que no haya que hacer la misma consulta 100 veces a la base de datos, sino que se pueda cachear y servirse desde la caché, y veremos cómo eso nos acelera muchísimo las peticiones web, ¿vale? Hablaremos de cómo puedo yo balancear la carga, ¿vale? Y veremos un balanceador de carga que es HAProxy, y pondremos detrás, arrancaremos detrás, ¿vale? Nuestra aplicación web en diferentes máquinas virtuales, y veremos cómo ese balanceador de carga es capaz de, efectivamente, balancearnos las peticiones entre las diferentes instancias de nuestra aplicación web, ¿vale? Y luego veremos otras topologías, ¿vale? que se pueden dar en este tipo de aplicaciones, ¿eh? Pero sobre todo lo que se dice en la parte práctica, pues, ¿vale? Estaremos centrados en esta parte de aquí, ¿sí? Ya como veis, vamos a poner en producción, entre comillas, ¿vale? Una aplicación con todas las de la ley, ¿vale? Y luego en el tema 4, donde hablaremos de bases de datos distribuidas, pues veremos un poco el problema de la consistencia. Hablaremos de un teorema que os vais a encontrar seguro si tenéis que hacer cosas con base de datos, que es el teorema del CAP, ¿vale? Hablaremos de diferentes enfoques para la replicación de datos, básicamente hablaremos de diferentes modelos de consistencia, y después hablaremos un poquito también de lo que os comentaba antes de distribución de los datos, ¿vale? Que se llama el sharding, ¿vale? Entonces, un poco esto es el contenido de la asignatura, no os asustéis, ¿vale? El año pasado la verdad es que la experiencia fue bastante buena, la gente salió bastante satisfecha, ¿vale? Al principio la gente se pensaba que iba a ser mucho cacharreo, porque hay que instalar bases de datos, hay que instalar cosas, ¿de acuerdo? Pero luego te metes en Azure, ¿vale? Empiezas a levantar máquina virtual, empiezas a hacer cositas y empiezas a ver resultados y, hombre, pues te sientes un poco un ingeniero, ¿no? Que es lo que se supone que vais a salir siendo de aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que esta asignatura os da un poco de barniz de ingeniero, ¿vale? Para que saquéis de aquí pudiendo decir algo que a alguien del mundo real, ¿vale? Le pueda suponer un valor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es la parte de la presentación de la asignatura, ¿de acuerdo? Os quería comentar otro par de cosas, ¿vale? Bueno, esto por ejemplo es el portal de Azure, ¿de acuerdo? Bueno, tenían otro que era el antiguo, que todavía creo que sigue andando, ¿vale? Pero te recomiendan que te pases al nuevo. Este es el nuevo, tiene un aspecto muy Windows 8, ¿vale? Si estáis acostumbrados a Windows 8, pues
os irá bien. Yo no estoy acostumbrado a Windows 8 porque llevo usando Ubuntu desde hace ni se sabe, y bueno, pero te acostumbras, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que vamos a estar usando en la mitad larga de la asignatura, ¿vale? Y entonces veremos cómo con la cuenta que nos proporciona Azure, pues vamos a poder, si la wifi va medianamente bien, ¿vale?, vamos a poder hacer cosas como crear máquinas virtuales, ¿vale? Veremos algunos otros conceptos también, aunque nos vamos a estar manejando básicamente con máquinas virtuales, ¿vale? Pero vamos a ver cómo es extremadamente sencillo, ¿vale?, levantar una máquina virtual en Azure, ¿vale? Entonces básicamente hay un asistente donde vamos dando una serie de pasos, ¿vale?, y podemos ir creando nuestras máquinas virtuales, ¿vale? Todo esto que puedes hacer en la interfaz web típicamente lo puedes hacer por línea de comandos a través de las herramientas de línea de comando de Azure, ¿vale? De hecho suele ser lo habitual porque típicamente estos procesos se automatizan, ¿vale? Ya hablaremos también, os comentaré un poquito por encima algunas herramientas de automatización, ¿vale?, para despliegue de aplicaciones que se utilizan en la industria, bueno, aunque no nos vamos a meter en ellas, ¿vale? Ahí no vamos a entrar. Nosotros todos los despliegues los vamos a hacer manualmente, ¿vale? Veremos un poco la línea de comandos de Azure, pero nos manejaremos principalmente por la interfaz web, ¿de acuerdo? Y subiremos a mano nuestros jar, ¿vale?, con nuestro codiguito a los servidores, ¿vale?, y los arrancaremos a mano. No vamos a entrar en detalles de automatización, ¿vale?, porque eso es otro mundo aparte y daría para contar otra asignatura entera solo de eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poco aquí es donde nos vamos a estar manejando, ¿vale? Y bueno, por terminar un poco la parte de presentación, también quería hablaros un poquito de GitHub, ¿vale? No sé si habéis hecho pues algún proyecto con algún colega o algún desarrollo, ¿vale?, o alguna historia, ¿vale?, o si no os importa nada el desarrollo software, ¿vale?, y estáis aquí por una cuestión de titulitis o lo que sea. No sé cuáles son vuestras perspectivas personales, ¿vale? Pero lo que sí puedo decir es que cualquiera que os vaya a contratar, si es que pensáis trabajar en esta profesión, ¿vale?, una de las primeras cosas que vais a buscar es si tenéis un perfil en GitHub, ¿vale? Porque tú le puedes contar al que te va a contratar lo que quieras, puedes pasarle un currículum que puede ser todo mentira, ¿vale?, o puedes inventarte la mitad de las cosas, o puedes decir que sabes Java, ¿vale?, cuando has visto 4 cosas de orientación a objetos con Java, ¿bien? Pero la realidad, donde se ve realmente cuáles son tus conocimientos, es aquí, ¿vale? No, LinkedIn es básicamente para una red social, ¿vale?, a nivel profesional, donde tú puedes tener tu currículum, ¿vale? Y tú ahí en LinkedIn puedes decir que sabes Java, que sabes C#, que sabes hacer el pino puente, ¿vale? Pero no hay manera de verificarlo. Es decir, tú dices lo que quieras y luego lo que sí que puede haber es gente que te recomienda, ¿vale? Pues a lo mejor lo típico cuando sales de un trabajo, ¿vale?, es que si sales porque te vas a buscar otro, no porque te echan, ¿vale? Pero si te vas de buenas maneras, pues a lo mejor al que ha sido tu jefe ahí, ¿vale?, o a tus propios compañeros, les dices, oye, recomiéndame LinkedIn. Entonces esa gente escribe un parrafito diciendo pues que eres estupendo, que es un placer trabajar contigo, que eres muy detallista en el desarrollo tal, que tu código es muy limpio, lo que sea, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas sí que tienen un valor, pero lo que tú escribes en tu perfil de LinkedIn realmente, o sea, solo tú sabes si te lo estás inventando o no. Entonces tener un perfil en LinkedIn es importante, sí, ¿vale?, creo que es un primer paso hacia una salida profesional, y lo siguiente importante es que alguien pueda verificar lo que tú realmente sabes, ¿vale? Que puede ser una tontada, ¿vale?, pero a lo mejor las mismas prácticas que hacéis en esta asignatura, ¿vale?, que vais a desplegar en la nube, pues pueden ser una diferencia entre vosotros y otros alumnos, ¿vale?, que estén saliendo a la vez que vosotros de la universidad, con los que a lo mejor podéis competir en la búsqueda de un puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, las mismas prácticas que a lo mejor podéis hacer aquí, ¿vale?, pues pueden estar publicadas en GitHub, ¿vale? Los ejercicios que vamos haciendo en el aula pueden estar publicados en GitHub, ¿de acuerdo? De forma que cualquiera que vaya a contratar, pues puede mirar y decir, si es que este tío ha hecho aplicaciones web con Spring, ¿vale? No son unas aplicaciones súper ultra complejas, ¿vale? No utilizan, yo qué sé, en Redis para hacer caché o Hazelcast para distribuir las sesiones o no sé qué, no sé cuánto,
pero si le hablo de Spring, sabe de qué le estoy hablando, ¿vale? Y si le hablo de Spring, sabe cómo meterme una dependencia, ¿vale?, de un módulo de Spring dentro de un POM XML, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente tener eso en tu perfil en GitHub, pues ya dice mucho de ti, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que si tenéis proyectitos por ahí, ¿vale?, que hayáis hecho, si pensáis forraros, pues a lo mejor no queréis liberar el código, ¿vale? Pero creedme que eso es muy difícil, ¿eh? Entonces, cualquier cosa que hagáis, ¿vale?, puede tener un valor publicada en vuestro perfil en GitHub, ¿vale? Y vuestro perfil en GitHub puede estar enlazado desde vuestro perfil de LinkedIn, ¿vale?, de forma que cualquiera que quiera saber qué es lo que sois capaces de hacer o qué es lo que sabéis, pues puede acceder, ¿vale?, a vuestro perfil en GitHub y ver un poco qué es lo que sois capaces de hacer, ¿vale? Entonces, creo que tenéis una oportunidad muy buena, ¿vale?, que ya hubiera querido yo cuando estudiaba, ¿vale? Bueno, de hecho tenéis dos muy buenas. Una es que tenéis una plataforma como GitHub para promocionaros, ¿vale?, gratuita completamente, donde cualquiera puede ir a mirar ahí qué es lo que sois capaces de hacer, en qué cosas estáis interesados. Puede parecer una tontería, pero imagínate que yo es que he estado cacharreando con este lenguaje que no conoce ni Dios, ¿vale?, pero que a mí, pues no sé por qué, me lo encontré por ahí y me hice un par de ejemplitos. Bueno, pues ponlo ahí, ¿vale? Puede parecer una tontería, ¿de acuerdo? Pero el que te vea dirá, anda, ¿y este lenguaje, esto qué es? Y se va a ir a buscar el lenguaje y va a decir, anda, mira, esta persona tiene un interés más allá de lo que le han contado, por ejemplo, en la universidad, ¿vale? O ha ido un pasito más para allá. Dime. Bueno, básicamente las dos son plataformas, son entre comillas redes sociales de programadores, ¿vale?, primeramente basadas en código. Bitbucket, la diferencia es que te deja tener repositorios privados, todos los que quieras, ¿vale?, y en lo que te limita es el número de usuarios por repositorio, que son 5, ¿vale? En GitHub el enfoque es un poco el contrario, que es que tú puedes tener todos los repositorios públicos que quieras sin límite de usuarios, ¿vale? Y lo que te cobra es cuando quieres tener repositorios privados. Creo que puedes tener uno, ¿vale? Creo que si sois estudiantes podéis además pedir una cuenta que puedes tener incluso más de uno. Te regalan 5. Te regalan 5, ¿no? Pues si sois estudiantes podéis tener hasta 5 repositorios privados, ¿vale? Y públicos puedes tener todos los que quieras con cualquier número de desarrolladores, ¿vale? En Bitbucket no, en Bitbucket está limitado a 5 desarrolladores, ¿vale? Pero no tiene ese límite de repositorios privados. Entonces, admiten usos diferentes, ¿vale? Si tienes un equipo de desarrollo pequeñito, con 2 o 3 personas, pues a lo mejor te puedes ir a Bitbucket, ¿vale? Aunque aquí concretamente yo de lo que os estoy hablando es de haceros un currículum, entonces lo que tiene más sentido, ¿vale?, es GitHub, ¿vale? Y de hecho, en este sentido, GitHub desde luego tiene más tirón que Bitbucket, ¿vale? De hecho ahora... Existe también GitLab. Pero sí, pero GitLab es para montarte tú tu propio repositorio de GitLab. También te dan alojado as a service. Fijaros que en GitHub, por ejemplo, es donde está publicando Microsoft, ¿vale? Ahora gran parte de su codebase relacionado sobre todo, por ejemplo, el otro día liberaron el motor Chankra, que es el motor de JavaScript que lleva el Microsoft Edge, ¿vale?, que es el nuevo navegador de Microsoft, lo han liberado en GitHub, ¿vale? Entonces es una plataforma donde la gente gorda, ¿vale?, está liberando su código. Por ejemplo, Netflix, conocéis Netflix, me imagino, ¿verdad?, que ahora se ha situado aquí en España también, da servicio aquí en España. Bueno, pues la mayoría de las herramientas que utiliza Netflix, ¿vale?, de desarrollo para hacer el despliegue en la nube, son públicas y están en GitHub, ¿vale? De hecho, la gente de Spring ha adoptado algunas de ellas como parte de Spring para desarrollar aplicaciones distribuidas, ¿de acuerdo? Eso ya se nos va un poco de madre, ¿vale? Pero cuando hablemos del patrón microservicios, probablemente las nombremos, por lo menos para que os suene, ¿vale? Entonces, como digo, o sea, el currículum hoy en día te lo puedes hacer desde ya, ¿vale? Desde ya te puedes hacer el currículum simplemente abriéndote una cuenta en GitHub, ¿vale?, subiendo ahí todo ese código que dices, ¿esto qué hace aquí? Que además estás cansado de hacer copia de seguridad. Aprendes Git, ¿vale?, que es lo que te van a pedir en la empresa nada más que salgas, ¿vale? Cuando llegues, te sientes en tu puesto de trabajo, si te contratan, ¿vale?, te van a decir, clónate el repo. Vas a decir, ¿qué?
Entonces, aprendes JIT, te aprendes a manejar con JIT, ¿vale? Aprendes lo que es un pull request y cómo son los mecanismos de desarrollo en GitHub, ¿vale? Entonces, creo que es muy interesante, aunque solo sea por eso, ¿vale? Aunque sea para subir 4 chorradas que tengáis en vuestro disco duro y de las que además estáis cansados de haceros copias de seguridad y de copiaros cada vez que formateáis el disco y no sé qué, no sé cuánto. Lo subes ahí y las copias de seguridad que las haga GitHub, ¿vale? Lo tienes versionado y tal. Y luego la otra parte es la nube, ¿vale? Fijaos que yo he conseguido a través de, por ser un título oficial de una universidad, ¿vale? Reconocida, he conseguido cuentas especiales para alumnos, ¿vale? Pero incluso aunque uno no sea un alumno, ¿vale? Incluso al margen de las cuentas que vais a tener aquí, Azure ofrece un mes, ¿vale? Gratuito, que se puede utilizar para aprender cualquier cosa que se te ocurra sobre plataformas cloud, ¿vale? Amazon te ofrece lo que llaman la Free Tier, ¿vale? La capa gratuita, que creo que es más de un mes, no sé cuánto es, ¿de acuerdo? Está limitado en el número de máquinas virtuales que puedes arrancar y el tamaño de esas máquinas, pero que también te permite hacer un uso gratuito de sus recursos para aprender, ¿vale? Entonces, este tipo de oportunidades, pues, o sea, la verdad es que tenéis hoy en día son para tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Porque lo que podéis aprender es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente tener un alojamiento web era un infierno, ¿vale? Tenías que contratarlo, te daban una carpeta, te decían, ¿qué versión de PHP quieres usar? Porque, claro, de aquellas la web era PHP, ¿vale? Entonces decía, pues esta versión de PHP, pues esa no puede ser, que no la tenemos instalada, pues, ¿de acuerdo? Ahora tú tienes tu máquina virtual y haces lo que te dé la gana, ¿vale? Ahí instalas lo que quieras, ¿vale? Despliegas lo que quieras, ¿eh? Entonces, tenéis una oportunidad muy buena, ¿vale? Para comenzar a venderos de cara a futuro, ¿vale? De vosotros depende ya que queráis aprovecharla o no, ¿vale? Yo os digo que, por ejemplo, los ejercicios que hagáis aquí en la asignatura, aunque van a ser muy guiados, ¿vale? Pues también los podéis publicar. Las prácticas obligatorias no, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso os puede ayudar, pues ya digo, a que aprendáis JIT, que es una cosa que muy interesante a poner en el currículum, ¿vale? Vais a aprender Cloud, que es una cosa también muy interesante a poner en el currículum, pero podéis explorar más allá de lo que yo os voy a contar aquí, ¿vale? Y podéis jugar con otras herramientas. La cuenta que os da Azure, la verdad es que da para bastante, ¿vale? Si no te olvidas y te dejas las máquinas encendidas, que esa es otra, ¿vale? Si has hecho una prueba y te dejas la máquina encendida una semana, pues eso está consumiendo, ¿vale? Pero si eres un poco cuidadoso, puedes aprovechar muy bien el crédito, ¿vale? Y puedes probar muchas más cosas aparte de la que yo voy a contar aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre...? Bueno, se me ha olvidado comentaros la forma de evaluación, ¿vale? Que consiste en un examen y 2 prácticas, ¿vale? A ver si... no sé si me habrá desbloqueado porque la verdad es que la wifi va fatal. Consiste en un examen y 2 prácticas, ¿vale? Con una ponderación que es la que tenéis aquí en la página de evaluación, ¿vale? El examen tiene un peso del 40%, ¿vale? La primera práctica tiene un peso del 20%, esto será una práctica individual, ¿vale? Relativamente sencilla, donde tendréis que desarrollar una aplicación REST de algún tipo, ¿vale? Que haga alguna cosa, ¿vale? Y luego una segunda práctica que tiene un peso equivalente al del examen, otro 40%, que esta la podréis hacer en grupos, ¿de acuerdo? Y que será la que os digo que me tendréis que presentar en la nube. De hecho, habrá una fecha para hacer la defensa de esta práctica, ¿vale? Que tendréis que venir todos los miembros del grupo, ¿vale? Con una conexión a internet, abriremos la URL que vosotros me digáis, donde esté desplegada vuestra aplicación, y haremos algunas pruebecillas, ¿vale? Yo os iré haciendo algunas preguntas para comprobar que efectivamente, ¿vale?, entendéis los conceptos de lo que habéis hecho. ¿Sí? ¿Cuántas personas por grupo? 3 personas por grupo, ¿vale? O sea que si queréis irlo pensando ya, podéis irlo barruntando, ¿eh? Todas las partes se califican con una nota comprendida entre 0 y 10, ¿vale? Entonces el porcentaje que viene en la tabla se aplica a esa nota, ¿vale?, para ponderar, ¿vale?, como corresponda. Las 3 partes son reevaluables, por lo tanto podéis repetirlo en la segunda convocatoria en junio,
¿Bien? Si os queda cualquiera de estas partes, y para que os haga media tenéis que sacar al menos un 4 sobre 10 en cada una de ellas, ¿vale? Y la media total tiene que llegar al 5, ¿vale? Así que yo puedo sacar un 4 en el examen, ¿vale? Siempre y cuando lo que saquen estas dos prácticas me consiga elevar la media total hasta el 5. ¿Bien? ¿Sí? Si saco un 4 menos un 4 en alguna de estas, la tengo que reevaluar en junio. ¿Bien? Así que si saqué menos un 4 en el examen, o vais a junio; si sacáis menos un 4 en la práctica 1, o vais en junio con la práctica 1, y así. ¿Bien? Lo que no se guardan es notas para cursos posteriores. Es decir, tenéis que superar la asignatura completamente en este curso académico. ¿Bien? Si no, el año que viene tendréis que cursarla entera de nuevo, ¿vale? Y hacer todas las actividades de nuevo, ¿sí? Todas las actividades evaluables, ¿vale? Entonces aquí tenéis básicamente la fórmula con la que se calcula la nota de la asignatura, ¿vale? Aquí lo tenéis con, ¿vale? Con un ejemplo, ¿vale? Para que no haya ningún género de dudas. Dime. El tipo de examen probablemente haya problemas, sí. ¿Vale? Entonces ya lo iremos afinando según vaya avanzando el curso, ¿vale? Pero probablemente haya algún tipo de problema. Probablemente no sean de programación, ¿vale? Y sean cuestiones más teóricas, pero a desarrollar. Pues algún problema que yo os pueda poner, que puede ser, por ejemplo, que le pasa a una aplicación si tiene esta topología y suceden esta serie de cosas, ¿vale? Entonces tú me tienes que explicar qué es lo que está pasando, ¿vale? Más que de programar, que no va a haber nada de programación, ¿vale? Vamos, se puede preguntar alguna cosa en plan, pues yo qué sé, ¿esto en Spring para qué vale? Pero no, hazme una aplicación REST que no sé qué, eso no, ¿vale? Problemas de ese tipo no va a haber, ¿vale? Va a haber problemas muy específicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando veamos bases de datos distribuidas, pues podría haber algún problema relacionado con eso, ¿vale? Pues si yo tengo esta casuística, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué modelo de consistencia podría utilizar? ¿O qué pasa si utilizo este modelo de consistencia? ¿Vale? Cosas de ese estilo, ¿sí? ¿Alguna otra cosilla? ¿Alguna otra duda? ¿No?